En estos momentos, el señor secretario dará la bienvenida a la maestra Alma Yesenia Peña Hernández, socia fundadora, firma legal y directora de temas jurídicos de capacitación Advocacy. Adelante. Buen día nuevamente a todas y todos. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra segunda ponencia del día de hoy. Quisiera darle la bienvenida a nuestra siguiente ponente, la maestra Alma Yesenia Peña. Y bueno, pues ahorita nos van a leer su semblanza para, antes de iniciar, nos va a hablar con un tema muy importante que tiene que ver con la evolución de las investigaciones policiales. La maestra tiene una amplia experiencia en este y en muchos temas vinculados con la policía. Ahorita nos leerán su semblanza y bueno, pues agradecerle a la maestra Alma Yesenia pues su generosidad para estar con nosotros. Y bueno, pues sin más, quisiera que le brindemos un fuerte aplauso a la maestra Alma Yesenia. Muchas gracias. Si nos regalan su semblanza, por favor. Muchas gracias. Actualmente se desempeña como directora general de Advocacy y socia fundadora. Fue directora de la reforma policial y sistema penal acusatorio en la Policía Federal. Supervisó la entrada en vigor del sistema de justicia penal en diferentes estados del país y fue directora de política criminal en la delegación de la PGR en Chiapas. Y también se ha dedicado a la docencia en distintas universidades de la República Mexicana y conferencista invitada en otros países. Adelante, maestra, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida, maestra. Pues muchísimas gracias, señor secretario, a su staff y a todos los integrantes de la Secretaría. Muy buenos días. Es para mí un tremendo gusto estar con ustedes y tengo que admitir que con mucha nostalgia, de nueva cuenta, estar en un ámbito de secretaría, de funciones policiales, es algo que de verdad, como notarán en la voz, me invade la emoción, porque sí extraño mucho ese tipo de función. Y ahora, pues bueno, desde esta trinchera quisiera platicar con ustedes algunas cuestiones justamente sobre la evolución de las investigaciones policiales. Y pues la finalidad es que, terminando mi intervención y luego de poder interactuar un tanto con ustedes, nos podamos llevar algunas reflexiones. Entiendo que en este auditorio existen perfiles diversos como estudiantes de la función policial, como policías en activo ya, y entiendo que también hay personas que se desempeñan en la función de defensas, en los procesos penales, perfiles académicos, y creo que por ahí están también presentes algunas amigas ministerios públicos. Así que es mi idea, tengo ese reto para con ustedes de poder intentar abordar algún comentario con ustedes de todos los perfiles. Déjenme, voy por mi control. Y tengo una pequeña presentación justamente titulada La evolución de las investigaciones policiales, y tenemos que hablar un poquito de historia, que espero no sea tan aburrido para ustedes, pero serían toques muy breves para luego poder hablar de a dónde estamos parados actualmente y por supuesto qué sigue respecto a los retos en la investigación policial. Fíjense que ahí estamos. En cuanto a investigaciones policiales, si nosotros consultamos en la doctrina, también podríamos tener el sinónimo de las investigaciones criminales, ¿de acuerdo? O en el estudio criminal forense también se refiere a los retos actuales que se tienen para la detección de delitos, ¿de acuerdo? Si ustedes consultan, insisto, cualquier libro que sea de otro país, la fuente se basaría en este concepto de investigación criminal, y pues de lo que se trata es de determinar la existencia de los hechos delictivos. Y que, ojo acá, nosotros en la normatividad en México ya tenemos ese reto establecido en el artículo 20 de la Constitución, cuando se señala que el objeto del proceso penal y el reto que ustedes en la función policial tienen es el de esclarecer el hecho, ¿de acuerdo? Pero en esa parte de esclarecimiento del hecho también tenemos el reto preponderante de proteger a las víctimas
y por ende, ¿quién tendría que resarcir el daño? Pues la persona sentenciada, en su caso la persona castigada en contra de determinada conducta. Y es así como cumpliríamos con todos los vectores enmarcados en este objeto del proceso penal. Recordemos, esclarecimiento del hecho, protección de la víctima, castigo al culpable y la reparación del daño. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para nuestro inicio porque estaremos hablando en el siguiente camino de mi intervención con ustedes de la obtención probatoria. Y es muy importante que nosotros en la función investigadora como policías podamos determinar o encontrar más bien, obtener todos los tipos de prueba de lo que pretendo probar. Sé que esto suena redundante, pero tendría que decirlo así. ¿Y por qué me refiero a todos los tipos de prueba? Porque fíjense que lamentablemente nuestra sociedad está como muy sedienta de capturas, de detenciones de las personas. Y pareciera ser que si se saca un récord de tantas personas detenidas, punto, suspiramos y nos olvidamos de la noticia. Nos olvidamos del evento. Y no hay que olvidar el tema de las víctimas, la atención victimológica, ¿de acuerdo? Y al identificar a la víctima qué le duele, qué le pasó, qué ocurrió, entonces yo puedo hablar de daño, ¿de acuerdo? Porque si no tengo identificado eso de la víctima, no podría entonces cumplir con el objeto completo de mi proceso penal enmarcado así en la Constitución. Esto es muy importante porque recientemente, y ojo, a nosotros en la función policial y abogados, me parece que se ha estado dejando como un área de oportunidad el estudio de la victimología. Tenemos una ley de atención a víctimas que a lo mejor muchas veces está como ahí empolvada, la leímos una vez, hemos consultado 2 artículos y ha quedado como pendiente. Otra cosa que quisiera adelantar desde ya, aunque luego me dedicaré a hablar de los protocolos nacionales de actuación, es que en esta, insisto, en crítica, en esta sed que tiene la sociedad de algo de lo que el doctor Sergio comentaba en las primeras planas, ¿no?, de cuáles son las noticias que más venden, es el tema de detenciones. Cuando en mi labor, por ejemplo, como defensa de compañeros de policías que luego son acusados por algún uso de la fuerza o por alguna intervención que ustedes realizaron en una detención, por ejemplo, he notado que en los juicios mucho de lo que los defensores reclaman en la tarea de ustedes es ejemplo. Vamos a pensar, en la calle una persona con un arma de fuego intenta asaltar a otra persona y como el sujeto pasivo se niega a dar la bolsa, ¿no?, dice no le voy a dar mi bolsa, ahí está mi cartera, mis cosas, todo, no se la doy, hay un forcejeo y entonces pues puede ser que el sujeto activo haga un disparo contra la persona que se está negando a dar la bolsa. El actuar correcto de un primer respondiente, de la persona policía, al llegar a la escena sería primero atender a la víctima, ¿de acuerdo? Porque tiene un disparo de arma de fuego y tengo que darle primeros auxilios y tengo que ver si se está desangrando, tengo que hacer llamados para pedir ayuda, atender a la víctima, insisto. Pero ¿qué creen? Eso me parece que solo nosotros en función policial lo sabemos, a veces no todos. La sociedad allá afuera desconoce que el orden primero es atención a víctimas y luego persecución. Luego vemos si podemos detener. Y lamentablemente allá afuera la gente nos señala e incrimina. ¿Por qué no corrió detrás del delincuente si vio que llevaba un arma de fuego? Pues no, porque primero está a salvar la víctima de esta persona, ¿vale? Entonces hay cosas bien importantes en nuestro actuar que atienden a esta lógica también por eso luego en los eslogans de las instituciones, cierto o no que a diario decimos proteger a la comunidad, es de lo primero, no estoy atendiendo a reacciones y bueno, esto para hacer una primera puntualización. En cuanto a los objetivos en las investigaciones criminales, y hago aquí una aclaración a todas las personas que me acompañan,
En el tema de investigación policial, yo no haré discriminación en cuanto a temas competenciales. ¿A qué me refiero? No estoy enfocada en este gozoso uso de micrófono únicamente a las funciones de una policía local o de una estatal o de una federal, no, estoy hablando en lo general. Y me permití hacer este atrevimiento de hablar en lo general porque además de que la persona ponente que va a continuación de mi intervención y que hablará justamente del nuevo modelo de justicia cívica, tendríamos que saber que en la evolución de las figuras o de las instituciones policiales, cada vez se permitirá más a las policías locales hacer investigación de delitos. ¿De acuerdo? Cada vez se está pidiendo más especialización en los perfiles policiales desde el ámbito competencial más local, ¿vale? Porque, ojo, esto me encanta, estamos rompiendo constructos de ego que existían anteriormente de decir, solo los federales podemos hacer investigación. No, eso no es cierto, eso ya se está acabando, porque necesitamos cada vez más investigación criminal, ¿de acuerdo? Haciendo esta aclaración de que me refiero a indistintamente cualquier ámbito competencial, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad de la investigación criminal o de las investigaciones policiales? Pues bueno, están orientadas a contrarrestar, a controlar y a hacer prevención de las acciones delictivas que se encuentran en determinada comunidad. Por supuesto que están preocupadas por hacer una adecuada obtención de prueba, porque ojo, cuando en nuestra función policial hacemos, por ejemplo, una detención o un arresto, como medida de seguridad también tenemos que hacer una inspección de la persona o una inspección de vehículo y puede ser que determinado de este acto de investigación encuentre, ejemplo, drogas, armas, X producto de delito y tengo que ponerlo a disposición. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la obtención de prueba que pues resulta preponderante en esta función. Sin duda que nuestra función policial tiene que ir apegada cada vez más a los procedimientos normativos, ¿de acuerdo? Sí tenemos que conocer de normatividad para, luego son muy delgadas las líneas cuando nosotros estamos allá afuera en reacción, en operación, estás con la adrenalina todo, estás actuando, que creo que difícilmente te paras y dices, el artículo 20 de la Constitución señala que en el apartado A, fracción, no te pasa, ¿no? Estás reaccionando, estás actuando conforme a la capacitación que tienes, pero justo en los procesos de formación sí tenemos que identificar hasta dónde yo tendría que, o sea, saber en esto, ¿no? Alma no puede dar un paso más porque entonces caigo, ¿ok? Tacón del 10, me doblo el tobillo y bye. Se acabó la conferencia. Entonces es momento de retroceder, saber hasta dónde están nuestros límites y también, ojo, reconocer nuestras capacidades, porque la función policial también exige trabajo en equipo, no trabajo en lo individual. Y eso es muy importante de ubicar y de reconocer desde nuestra formación, chicos. Los objetivos que tiene también la investigación criminal o la investigación policial es la de colaborar con la fiscalía, colaborar con personas, ministerios públicos en la, digamos, ellos determinarán los delitos, ellos harán clasificaciones jurídicas, pero nosotros a través de nuestros informes y de la actuación que tenemos vamos a proporcionar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante también para luego acreditar las comisiones delictivas. Como ya les había mencionado también, está incluido el punto de, claro, de proteger a las víctimas y de mantener el orden social. Entonces, entre este tránsito, y vean, estos objetivos que no son menores para nada, o sea, están pequeñamente enlistados en una diapositiva, pero que no son retos pequeños por nada. Otra de las cosas es que actualmente quienes nos dedicamos al estudio en el escenario jurídico estamos teniendo una actualización en conocimiento, sobre todo probatorio, que es del escenario de razonamiento probatorio. Así se llama este
campo de nuevo estudio para nosotros, aunque aclaro, no es nada nuevo, porque de sus primeros estudiosos o precursores es Descartes. Ya llovió, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo estuvo Descartes? Un montón. Por ejemplo, en Estados Unidos, Wigmore es el apellido de otro de estos autores que puso las primeras pautas y escribió una obra fabulosa en tema de prueba que se llama Las Principles of Proof, y que de ahí empiezan a surgir el tema de las enmiendas y demás lineamientos en la normatividad de los Estados Unidos. Y justamente les quise dejar en este extremo derecho de la diapositiva ese término que a veces utilizamos de manera tan banal, pero que es bastante complicado, y es esa expresión denominada la búsqueda de la verdad, ¿vale? Nosotros en la función policial somos parte importante de esta gran meta, y del ese escenario que en razonamiento probatorio se atribuye como búsqueda de la verdad, es algo que en el terreno mexicano tenemos como este multicitado esclarecimiento del hecho. ¿Y por qué lo recalco tanto? Y me parece muy importante para comentar con ustedes. Fíjense que en el estudio victimológico se ha encontrado que las personas que resienten un delito propiamente tienen que llevar atención psicológica, ¿vale? A veces tienen que llevar atención tanatológica incluso, o sea, atención especializada. Y en este ciclo que las personas están tratando de cerrar, tienen muchas preguntas que deben de ser atendidas y que se quisieran una respuesta. Piensen ustedes, no en un ejemplo jurídico, en un ejemplo que a todos, un caso que a todos nos ha pasado. Cuando el ex te corta, ¿ok? Hombres y mujeres, a mí me han cortado también. Entonces nada más te dice, quiero un tiempo, bye, pum, y se va. Y tú, ¿y por qué me pidió un tiempo? ¿Y qué hice? ¿No? ¿O qué pasó? Y te quedas sin respuesta. ¿A poco no se siente horrible no tener respuesta, señores, señoras? A todos nos ha pasado, ¿eh? Y luego como el vato ya se fue, huyó, obvio, ya no le puedes preguntar, ¿no? Porque aparte te bloquean. Me han contado. Y entonces, sí, de verdad, psicológicamente, emocionalmente genera un rollo no tener respuestas. ¿Por qué les comento esto? Existe en Estados Unidos un programa, incluso se ha vuelto un programa de televisión, se llama el programa Shock de algo, como control de shock, contención de shock, algo de shock. Pero fíjense, en Estados Unidos tienen la opción de celebrar como un tipo de mecanismos alternativos de solución al conflicto postprocesales. Es decir, tal vez a ustedes les suena que aquí en México, por ejemplo, ahora podemos celebrar acuerdos reparatorios. Existe la opción de que la persona imputada celebre un procedimiento abreviado y tenga una disminución en su pena. O sea, otro tipo de salidas distintas a ir a un juicio oral, y se obtiene un beneficio para esa persona castigada, ¿no? Pero en México, fíjense que solamente los podemos celebrar preprocesales o intraprocesales, ¿de acuerdo? Según las etapas de nuestro proceso penal. Y ojo, Estados Unidos los permite postprocesales. ¿A qué me refiero? A que piensen en esto. La vez que yo vi este capítulo, bueno, estaba pero jalando la caja de Kleenex ahí llorando, viendo la tele, porque era el caso de una chica que había sufrido una violación. Horrible el caso, yo creo que todas las violaciones son horribles, ¿no? O sea, ella cuenta la historia de cómo fue violada y cómo afortunadamente la policía, con una buenísima investigación, logró detener a la persona que la violó. Llevaron un juicio y esa persona fue sentenciada, ¿de acuerdo? Y la sentenciaron a muchos años. Y entonces, años después, esta víctima decía, es que han pasado tantos años y yo no logro estar bien, no logro superar esto. Ya sabes, todos te dicen, cierra el ciclo. Ay, sí, ese es botón, lo cierro, ¿cómo no? Y la terapeuta de esta persona, cuando le preguntaba, bueno, ¿y qué necesitas tú para sanar? ¿Qué necesitas para cerrar el ciclo?
Y la víctima dijo, yo quiero respuestas. ¿Ok? Entonces, ahí la terapeuta analiza la posibilidad de hacer esta reunión, ¿ok? Esta conciliación. ¿Por qué se llama postprocesal? Porque esta persona ya estaba sentenciada. Y entonces la chica por fuera llevaba terapias, llevaba contención, y la persona interna, ¿ok? La sentenciada, al interior del cerezo, piensen ustedes, también estaba llevando terapia y le estaban preparando, porque este tipo de figuras parten de un principio que se llama de voluntariedad. Significa que ambas tienen que querer. Basta con que una no quiera para que esto no ocurra. Entonces ambas dijeron que sí, que estaban de acuerdo, piensen ustedes, en llevar esta terapia, y después de mucha preparación meten a la chava a la cárcel y la sientan enfrente de su agresor. ¿Ok? Y la primer pregunta que la víctima le hizo a su agresor fue ¿por qué? ¿Ok? ¿Por qué? Notan cómo en este caso, y sale a relucir por este tema de búsqueda de la verdad, porque a pesar de que el Estado se daba por bueno, ya ganamos. ¿Por qué? Detuvimos a una persona, la sentenciamos, le repararon el daño, a lo mejor le dieron, piensen ustedes, 500,000 pesos a la víctima, ahí están. Pero ella no se sentía resarcida. Ella no sentía que se hubiese encontrado la verdad en su caso hasta que esta persona le contestó al por qué la violó. ¿De acuerdo? Así que es muy importante entender que el esclarecimiento del hecho va a esto, a obtener información más allá de simples procesos de captura, que son bien importantes para las víctimas y para las partes. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto al origen de nuestras policías, fíjense que respecto de la historia de la función policial hay mucho. No pretendo agotar tantísimos libros en este momento, no quiero que duerman, pero brevemente vamos a hacer algunas pinceladas. De los primeros datos históricos que se tienen, porque aclaro a ustedes, no existe certeza, no existe precisión así súper puntual de cuál es el verdadero origen. Hay justamente algunos datos en España, hay otros datos de Egipto que ahora comentaremos, pero bueno, versan más o menos así. Se dice que en el siglo XIV un ministro, digamos que creó, o habilitó a un grupo de personas aproximadamente en el año de 1667, y a esa figura creada le llamaron Lieutenant General, ¿vale? Y que estas personas, o este pequeño grupo de personas, eran las encargadas de la seguridad de la ciudad. Y que además, vean, ahí está. Al analizar semánticamente la palabra policía, proviene del griego, ¿ok? La palabra griega es polieta, de polis, que a su vez polis es ciudad, y significa que es todo lo relacionado a la vida de la ciudad. Lo que ahora entendemos que justamente en esta función policial trata de mantener el orden social, se preocupa por el constructo social, ¿de acuerdo? Y no por la individualidad de las personas. Sin embargo, en la recta final de mi intervención quisiera hacer algunos comentarios también sobre cómo ahora está tomando preponderancia el tema de la seguridad en las empresas, de la seguridad privada, que tendrá también que tener mucha conexión con la seguridad pública o con la seguridad interior para juntos, particularmente, hacer una sociedad en equilibrio, en el mayor equilibrio que sea posible. Aclaro, nunca vamos a tener magia y amor y decir, ¡ay, es perfecto! En Querétaro llevamos un mes sin ningún delito. Lo siento, señor secretario, no. No, nunca va a haber una incidencia de cero, por la particularidad humana, ¿vale? Por las relaciones que se tienen en sí. Entonces, avanzando un poquito, ay, no sé si no les sé mover al control o… ¿Me ayudan ahí con la siguiente diapositiva, porfis? Porque como que no me cambia. Okay, gracias.
En estos, consultando históricamente, tendríamos que tocar base, por supuesto, en el terreno egipcio, porque es de las culturas más antiguas, y les puse esa imagen en la diapositiva porque si enfocan, este mural lo que nos está presentando es a un policía en Egipto. Esa persona estaba encargada de la seguridad y algo que a mí me encanta, ¿pueden notar qué lleva en la mano? ¿Qué conduce en la mano? A un perrito, ¿verdad? Fabuloso, porque vean, desde el año, hace aproximadamente unos 4,000 años, ¿ok? Esto lo sabemos gracias a antropólogos que nos pueden dar la edad de esta pintura. Me encanta decir esto, desde hace 4,000 años aproximadamente ya teníamos K9. ¿La vieron? Ahí están pintados. Esto me encanta decirlo y lo tenía que aprovechar aquí a micrófono porque he tenido algunos juicios a nivel federal también donde derivado de la intervención de compañeros policías hacen detenciones fabulosas y aseguramientos fuertes de droga. Como son con K9, para las personas que no son de ámbito policial, K9 es el binomio canino, el perrito policía. Entonces, aprovechándonos de su maravilloso olfato, se han hecho detenciones importantísimas y suele pasar que en juicio yo he visto a defensores que dicen, ¿cómo un perro va a encontrar? ¿Cómo un perro va a detener? ¿Cómo un perro policía? Si supieran que los perros policías también pasan por academia, que también pasan por exámenes, que también tienen certificaciones y que yo veía en la página de la Secretaría hace poquito, hasta hubo ceremonia de graduación de algunos K9, ¿no? Que acabamos de retirar y se agradeció a su servicio. Entonces, todo, digamos, el meollo del asunto está, pues justamente la historia es importante, a veces no nos gusta estudiar la historia de las cosas, pero encontramos lógica y encontramos razón de ser. Vean, este otro punto importante es otra pincelada de la historia. En la época de Napoleón Bonaparte, aproximadamente en el año de 1804, fue este señor, Napoleón Bonaparte, quien a un grupo de personas las habilitó para dar seguridad en París, ¿de acuerdo? Y este pequeño grupo de personas, denominados una prefectura, ¿saben a qué es a lo que daban seguridad o de lo que se preocupaban principalmente? Al río que cruza por París. ¿Cómo se llama ese río? ¿Alguien? ¿Cuál? Ok, París, si ustedes googlean una imagen de París, qué lástima que no puse una imagen ahí de París. Ojo, este efecto tiene, digamos, esta forma de funcionamiento es similar a la de Londres. Ahí sí pegué una imagen de Londres en una próxima diapositiva. Son ciudades que se caracterizan porque en medio pasa un río grande y fíjense en la data, en ese año el comercio se daba principalmente por los ríos. ¿Okay? Era por navegantes quienes trasladaban en grandes buques, en grandes cargas, así hacían la comercialización. Y entonces, a ver, ¿cierto o no? Todos hemos visto en esta sala la película de Piratas del Caribe. Sí, ¿verdad? O sabemos de qué hablamos. Antes, vean, la figura, era como normal entender la figura de pirata como aquel asaltante de barcos. ¿Vale? Y por eso Napoleón Bonaparte, preocupado por, ahora sí que, la incidencia delictiva que se daba en el río, ¿ok? Creó esta figura para atender a ese tipo de casos. Aquí está la imagen que les decía. En este caso es el río Támesis y hace referencia a la policía inglesa. Es un caso similar al que les comentaba de París, donde, vean, aquí la figura creada es denominada Marine Police Force, ¿vale? Que es, una vez más, una policía navegante, una policía con mucho estudio marítimo, ¿de acuerdo? Para poder atender de verdad a las cuestiones delictivas que ocurrían a través de los ríos. Porque, a ver, ejemplo o analogía para nuestro país. ¿Quiénes de ustedes conocen el fuerte del puerto de Veracruz?
algunos sí, están moviendo la cabecita diciendo que sí, la mayoría creo. Si ustedes analizan en el tema de los fuertes, son grandes murallas, grandes paredes que protegían ¿qué? Que no entraran, ¿ok?, los atacantes a la ciudad. ¿Y por qué se preocupaban? O sea, ¿por qué lo hacían de esta manera? Porque venían por el mar, porque venían por ríos, ¿de acuerdo? Ya que se identificaba que a la territorialidad son de mi equipo, son de mi bando, pero los contras son los que venían navegando. Entonces vean también ahí, sin duda, cómo hemos evolucionado, porque piensen ustedes, ¿a quién se le ocurriría que ahorita existiera un ataque pirata navegante? Creo que ya difícilmente, ¿verdad? Tal vez con base a la presentación del doctor Sergio, que estuvo antes con nosotros dándonos mucha información sobre el tema de las redes, sí está la utilización del concepto piratas, pero de ciberdelitos, ¿no? O de ciberataques, porque navegan por la red y ahora han dejado de navegar por nuestras aguas. Entonces, de ahí que sí estamos teniendo una evolución. Ahora, ¿qué pasa con la figura policial en América Latina? Porque hemos estado hablando de otros países, pero por supuesto que tenemos que tocar bases sobre lo que ocurre aquí. Para el efecto de América Latina tenemos a la figura denominada Calpulec, y que esto significa o se refiere a aquellas personas que son las encargadas de la seguridad de los barrios y mercados. ¿Ok? Barrios y mercados. Cuando repito alguna palabra es porque me servirá como enlace para algo que comentaremos en un ratito más. Recuerden, en el bloque anterior, ríos, ahora barrios y mercados. Este dato es de los años 1500, ¿pueden notar? También hace un montón que ya tenemos historia definida respecto de la figura policial. Y noten cómo en el año de 1722 se forma un cuerpo policial denominado la Acordada, ¿ok? Y que este grupo particularmente empieza a tener un perfil muy investigador, ¿de acuerdo? Porque, ojo, en los primeros que comentábamos, el perfil era de mucha reacción. Ya que robaron, voy. Ya que mataron, voy. Ya que secuestraron, voy. Pura reacción. Y hoy estamos notando que la principal preocupación de las instituciones policiales tendría que ir a prevención, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que no hay que reaccionar, sí, por supuesto, hay que reaccionar, pero mucho más encaminado a temas de prevención. Justamente es en la gobernatura de Venustiano Carranza, en el año de 1919, cuando crea también a la famosa Policía Judicial. Ese nombre creo que a los que somos como a ustedes chiquillos no, a los de mi edad para arriba sí, nos suena más, ¿no?, este contacto con la Policía Judicial. ¿Por qué se llamaba Policía Judicial? Ojo, porque pertenecía a bueno, en ese entonces tengo que decir a los jueces, porque no había mujeres jueces en aquella época, a los jueces. Y ojo, eran los jueces quienes le ordenaban a su policía: ve e investiga, ve y detiene, ve y haz esto. Por eso se llamaba Policía Judicial. Y a mí me llama mucho la atención como cuando yo era policía y, por ejemplo, me vestía muy feliz con mi uniforme, iba a mi tierra, a Chiapas, y pues, por ejemplo, mi abuelita, mis tíos ya grandes y así: ay, hijita, estás de Policía Judicial. Y yo dentro de mí, pues no, la Policía Judicial ya no existe, ¿no? Se quedó atrás hace mucho. Pero si ustedes notan, en esa camada, por ver uniforme azul, no, por falta de conocimiento, no hacen el distingo, y ahora nosotros sí tendríamos que identificar que afortunadamente quienes hacen función policial ya no dependen de las personas juzgadoras. Y esto se debe también a una reforma que ha ocurrido en los procesos penales en México, de ir separando, ¿ok?, de ir separando a los entes que intervienen en este caso en los procesos penales, de su intervención. Y sepan que, aunque actualmente
Nos rige el artículo 21 constitucional al establecer la figura de la trilogía de investigación, a donde dice, ojo, que el Ministerio Público actuará la policía, reformulo, la policía actuará bajo mando y conducción del Ministerio Público. Y el otro brazo son las personas peritos. Aguas, yo voy a decir algo que sé que les va a causar mucha cosquilla, pero que a mí me fascina contar, y es que existe por ahí una iniciativa de reforma del artículo 21 constitucional de modificar este renglón que acabo de compartir con ustedes, a donde dice que las policías actuamos bajo mando y conducción, y la propuesta de reforma es que ya no diga bajo mando y conducción, y dar mayor independencia a las instituciones policiales para hacer investigaciones. Esto en la esencia buena de que necesitamos una de oficios para pedirle al MP que nos dé y para poder hacer actuaciones. Y es puro papel, puro oficio, ¿vale? A veces perdemos tiempo muy valioso en la atención de determinados eventos porque no nos han formalizado esa intervención por este eslogan, ¿no? Esta frase de bajo mando y conducción. ¿Qué pretende esta iniciativa? Tiene un reto muy fuerte de mayor especialización a las instituciones policiales. Y claro, al inicio vamos a caer, sí. Nos vamos a raspar la rodilla, sí. Vamos a cometer errores, sí, también. Todos cuando aprendimos a caminar, caímos más de una vez. No hubo ninguna persona que aprendiendo a caminar a los 2 años, 3 años, no sé cuántos, de pronto se parara y en tacones de 10. Jamás. Nadie, ¿de acuerdo? Entonces es parte de la evolución y del crecimiento de toda institución. Ojo, porque en otros países esta autonomía del ente policial funciona así, va por sí sola, es muy investigadora. ¿Ustedes han visto la serie de La Ley y el Orden? Muchos dicen que sí. ¿Cómo ven tele, verdad? Ya van varias que les pregunté y me dicen que sí, pero la del Río de París todavía no me la contestan. Ok, ya, muy bien. Ya googlearon, perfecto, chicos. Entonces, vean, ¿qué pasa en la serie de La Ley y el Orden? Tenemos a un grupo de policías, ubican también esta unidad especializada en ataques sexuales. Ok, buenísima, ¿no? Entonces, ellas investigan el delito, investigan el caso, y cuando ya lo tienen, cuando consideran que está fuerte, van ante la fiscal guapísima de la serie, ¿se acuerdan? Y le dicen, tenemos este caso, queremos que se formalice. Y la fiscal, ahí puede de dos, que les diga, no, chavos, les falta, sigan investigando, pum, va para atrás, a seguir investigando. O puede que les diga, está bien, está fuerte, vamos a llevarlo a formalizar ante el juez, vamos a presentar cargos, como se dice en Estados Unidos. La idea de esta iniciativa que les comento es eso, que nosotros tengamos nosotros poniéndome la camiseta con ustedes, ¿no? Que en esta función policial tengamos esta como más libertad, esta autonomía, esta amplitud de poder investigar así, y que, ojo, las personas de la fiscalía, nuestros ministerios públicos, sean lo que son, técnico-jurídicos para las audiencias y policías para la investigación. Qué bueno que no trajeron tomates y cebollas, porque por ahí suele haber luego algunos comentarios de algunas personas, pero que si gustan, al final estoy abierta a que debatamos o compartamos ahí algunas ideas. Fíjense en esta foto, me llamó mucho la atención cuando estaba preparando la presentación para ustedes, porque es de como este primer grupo. ¿Recuerdan ahora que les contaba de Venustiano Carranza, que crea este primer grupo de investigadores? Ellos particularmente eran como los buenazos en aquella época, y se les tomó esa fotografía por algunos casos relevantes que ellos hicieron y que particularmente les señalo ahí con letra roja. Y es que a raíz de una investigación que ellos hicieron en aquella época, fíjense que lograron detectar la presencia de personas de origen ruso en nuestro país haciendo investigación, o sea, como de infiltrados.
¿vale? Haciendo inteligencia. Y estas personas lograron pues rescatar algunas personas mexicanas que habían sido secuestradas y son las primeras líneas de investigación que se tienen gracias a ellos. E imagínense también ahora, sé que el costo político de ciertas detenciones o de ciertas notas es fuerte, pero como desde aquella época o desde aquel año se está diciendo, hay rusos en México colados. Y ellos los detuvieron. ¿Se imaginan ellos qué bonito han de haber sentido de decir, oh, dimos con esta investigación y logramos esta detención? Y sobre todo con lo que tenían en aquel momento. Porque ahí sí no habían celulares, no habían cámaras de C5, no habían muchos insumos que hoy nos permiten pues tener mejores investigaciones policiales. Así que quise exponer la foto con ustedes para reconocer vaya talento de estas personas al tener semejante producto de investigación. Ahora, me preocupa, y les decía en este enfoque de razonamiento probatorio, no tener aplicación de ordalías o tener en claro cada vez alejarnos más de estas figuras. Sé que es un poco complicada la imagen, pero afortunadamente las ordalías tienen tantos años que estuvieron en vigor que las únicas imágenes que encontraríamos son en blanco y negro. Presten atención, porfis, a la imagen, vamos a tratar de traducirla. Y yo sé que algunos de ustedes ya recordarán esa imagen y cómo funciona, pero vamos a platicar. Notan como el instrumento de en medio, que es… ¿A dónde una persona está metiendo la mano? Ajá, a un caldero, ¿vale? O sea, es un coso grande. Bueno, piensen ustedes como el de la barbacoa, el de los tamales, así, una ollita, ¿no? Grande. A un caldero. Dentro hay agua caliente. De hecho, pueden notar cómo abajo del caldero hay ahí como un chavito, una persona que le está echando más fuego. Ese es el más malvado de toda la imagen, porque si ya está hirviendo, le echaba más ganas todavía. Entonces, esa persona que está atizando más para que el agua siga hirviendo, tenemos a una persona que está metiendo la mano. Esto, ojo, ocurre en un ágora. Es decir, en aquella época, en la plaza pública, esto que ustedes están viendo enfrente es un juicio propiamente, ¿vale? Y pueden ver cómo del lado izquierdo, margen superior izquierdo de ustedes, hay un grupo de personas que hasta están señalando, ¿no? Y están viendo lo que ocurre. Luego tenemos al pueblo y hay por ahí hasta un guardia que está custodiando a la persona juzgada. Bueno, pues ¿saben qué pasa en este caso? Esa persona fue acusada o fue señalada de cometer robo. Incluso es muy interesante porque en esta conexión con cuestiones de la iglesia y las cuestiones bíblicas se dice si que él está metiendo la mano derecha significa que había sido denunciado por robar con la mano derecha y por eso mete la mano derecha, ¿vale? Y pasa algo muy interesante. Previo a este juicio que presenciaba la Iglesia Católica, llegaban los sacerdotes y le echaban la bendición al caldero. ¿Okay? Y ustedes dirán, ¿y eso para qué? ¿Cómo para qué le echas la bendición al caldero? Porque fíjense, ellos tenían el razonamiento de que al ser esto un juicio de Dios, significaba que bendigo el caldero y el agua, y luego le vamos a preguntar a nuestro imputado, ¿cómo te consideras? Y tiene dos opciones, inocente o culpable, ¿cierto? Y entonces, si el imputado estaba diciendo la verdad y metía la mano, Diosito lo protege y no se quema. ¿En serio? Pero como la mayoría mienten, metía la mano y se quemaba. Por supuesto que se le caía la carne así horrible. Bajo este razonamiento de porque bendigo el caldero, Dios baja y nos ayuda con la verdad. Aquí va a salir la verdad. ¿Ok? Esta figura se llama ordalía. Ordalía significa juicios de Dios.
Así, por ejemplo, fue como en aquella época mataron a muchas mujeres. A la mujer que se relevaba le decían bruja. Y entonces a Ordalía también, a quemarla en las brasas, ¿no? Porque le preguntaban, ¿eres bruja? No, bueno, te vamos a quemar, vamos a ver si eres bruja o no. Es lo mismo, ¿no? Ordalía significa juicio de Dios. Y traigo el tema de Ordalía para con ustedes porque si bien es cierto, hemos dicho una y otra vez que nos interesa la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos en nuestras investigaciones, también tendríamos que ser cautelosos, señores y señoras, de no generar ordalías en nuestras investigaciones, ¿vale? No propiamente a tener calderos y bendiciones en el acto de tortura que vamos a realizar, pero lo que quiero decir es que por supuesto que debemos de ser cautelosos de no generar pruebas ilícitas durante nuestra intervención, de no generar excesos como esos en nuestras intervenciones, porque van a tener un efecto de mucho peso, pero en contrario, en los procesos penales contra las personas detenidas o imputadas. Ejemplo, caso Florence Cassens en nuestro país, ¿vale? Yo he hecho este ejercicio afortunadamente muchas veces en salón, en aula, durante clase. Y les pregunto a mis alumnos y alumnas, ¿quién de ustedes cree que Florence era inocente o es inocente? Y digo, no lo hagamos ahora, o bueno, sí lo hagamos. ¿Quién de ustedes ahora, cambió la pregunta, ojo, levantamos la mano? Total, ella está en Francia, no nos está escuchando, no se preocupen. ¿Quién de ustedes cree que Florence es culpable, que sí estaba inmiscuida en el secuestro de las personas? Levanten la mano ahora, por favor. Ay, no sean penosos, solo van a levantar la mano, ¿vale? Ok, gracias, bajamos la mano. ¿Quiénes de ustedes creen que es súper inocente, que ella no sabía qué pasaba y los aliens la bajaron ahí y apareció cuando catearon la casa? Levanten la mano ahora. Ok. Gracias. Algo ocurre, porque un montón de gente no levantó las manos. Y aquí no es cámara legislativa, tranquilos. Entonces, ojo, cuando yo les pregunto ¿quién cree que sea inocente? Solo 3 en el auditorio levantaron la mano. Y cuando pregunté ¿cuántos creen que sea culpable? La mayoría, aunque hubieron muchas abstenciones. ¿Qué les quiero decir? El problema en este caso, y que fue la sentencia que la Corte, que nuestra Suprema Corte de Justicia emitió, digamos, la libertad de Florence bajo una tesis denominada efecto corruptor. ¿Qué significa esta teoría de efecto corruptor y que deriva de la teoría de la prueba ilícita? En mis palabras súper coloquiales, que ya se pudieron dar cuenta cómo soy, pero les prometo que en audiencia ya soy seria. Entonces, lo que la Corte dijo fue, este asunto está plagado de pruebas ilícitas, está tan contaminado que aunque sacáramos las pruebas ilícitas, no queda nada, ¿ok? No tendríamos pruebas para sostener el caso, número 1, y número 2, todas las personas, o bueno, al menos no ustedes tan chiquillos, pero de mi edad para arriba, la mayoría de la sociedad mexicana vimos en la televisión el supuesto operativo. Y ojo, lo vieron los jueces, los ministros, los policías, todos lo vimos. Entonces, ojo, se generó este efecto corruptor en nuestras mentes, a donde, vaya, ya estamos contaminados y ya no podríamos creer otra cosa o que fue de distinta manera por la forma tan sugestiva en la que se nos dio la información. ¿Ok? Repito, efecto corruptor derivado de la teoría de la prueba ilícita. Y aguas, señores, porque la señora Florence no salió, o sea, en libertad, bajo un criterio de inocencia en su sentencia. No, solamente se le dijo, señora, no puede ser juzgada por el efecto corruptor que hubo en su caso. Aguas, esto es de conocimiento, porque un reconocimiento de inocencia como tal no lo tuvo.
¿Esto a qué me lleva? Una vez más, a preocuparnos por el tema de la generación de las pruebas ilícitas, porque sí va en responsabilidad de las y los policías obtener pruebas legales, lícitas, pertinentes y adecuadas que se sumarán a los procesos para entonces tener resultados adecuados a nivel fiscalía, a nivel sentencia, ejemplo, pero no con este tipo de errores, porque, ojo, una vez que tenemos una prueba ilícita, una vez que la hemos generado, y aclaro aquí pertinencia en cuanto a concepto, prueba ilícita es aquella que es obtenida con violación a los derechos fundamentales de las personas. Una vez que generamos una prueba así, piensen ustedes con mucha imaginación, es como si nos pusieran un grillete en la pierna, ¿vale? Y ya no te lo puedes quitar. Ese grillete se arrastra, se arrastra, se arrastra hasta que llegamos ante una autoridad judicial, y si nota que traemos una prueba ilícita, el efecto es cortar la pata. O sea, sacar la prueba totalmente, se dice legalmente que tiene un efecto de nulidad, y entonces se saca y ya nos quedamos sin pata, queridos, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer con el caso? Vamos a cojear de esa información que a lo mejor era valiosa, pero por obtenerla con violación a derechos fundamentales ya no se puede utilizar en el caso. Cuidado con ello. Ahora, ¿qué está pasando? Vamos a, sí, ya a tiempos más recientes, siglo XIX y siglo XX. A partir del siglo XIX, en esta evolución de las investigaciones policiales, se empieza a tener más intervención de la criminalística, ¿de acuerdo? Y muy al estilo ya en evolución de Sherlock Holmes, piensen ustedes, se empieza a hacer el rastreo de los indicios y ojo, también en letra moradita para ustedes, desde el siglo XIX se dice que la cadena de custodia es preponderante para los indicios, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor ahorita traemos más en moda la cadena de custodia por aquí y la cadena de custodia por allá, pero realmente, como me comentan algunos compañeros policías de antigüedad, como decimos, a mí me decían, oye Alma, pero eso en el sistema anterior ya estaba. Sí, claro, ya estaba, pero a lo mejor era como más light, ¿no? Un arma con cadena de custodia, una no importa. Una droguita con cadena de custodia, sí, una no importa, ¿no? Ahora la regla es para todo, ¿vale? Que debemos de aprender, para quienes tienen esta responsabilidad, enfrente de qué indicio tienes que discernir si vas a hacer una técnica de aseguramiento o una técnica de cadena de custodia, porque eso va a tener un impacto en lo legal también. Y fíjense que estudiando también justo como este mundo de la ciencia, de la criminalística, pues la evolución delictiva está a full. Leía anoche todavía una nota que diría el doctor Sergio, circula en redes, ¿no? Una nota a donde dice que ya es posible, y cuidado con esto, ya es posible sabotear a las huellas. Y esto porque es bien preocupante. ¿Cierto o no que actualmente en el trabajo de ustedes pasan lista con la huellita? Llegan a la puerta, y esto va en el sector privado o en instituciones públicas, ¿no? Ya quedó atrás esto de la libreta donde nos anotamos y firmamos, más que superado, y ahora llegas, huellita, presente, vámonos, salida, huellita, y te vas, ¿verdad? Lo mismo en el banco, ¿no? Nos ha pasado, e insisto, en empresas privadas. Hay una alerta actualmente a donde se dice que, fíjense, hicieron un aparatito como de este tamaño, ¿qué les gusta? 5 centímetros, como una cajita súper chiquita, a donde solamente colocan la cajita arriba del lector y da la huella que el lector quiere, ¿ok? O sea, es una falsabilidad de las huellas, donde a lo mejor yo, de parte de mi querida Solecito, quería poner la huella de asistencia porque ella no estaba, y entonces, como sé que mi huella va a calcar distinto, pongo el aparatillo y ¡puc!, la que se necesita, ahí le van moviendo hasta que le atinas, y entonces se logra una equivocación o un engaño sobre lectores de huellas. Así que
¿Esto qué está generando actualmente? Claro, preocupación. Porque siempre del lado de la delincuencia están, piénsele, ¿cómo tienen imaginación, no? Siempre están pensando en algo más y en algo más, en cómo brincarle, en cómo ganar, en cómo… yo diría, esa gente es tan valiosa que tendríamos que captar su talento para otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí son re talentosos en los hackers, en este tipo de personas, pero bueno. Ahora el reto que tenemos nosotros o las personas que se dedican a ese tipo de tecnología, pues justamente es en mejorar los candados que tienen, por ejemplo, en este tipo de lectores, para que pues no te puedan falsificar la huella. Y ojo, a mí qué me preocuparía, a lo mejor ustedes dicen, ay, pero pues Alma está hablando de la huella para la entrada y la salida y así, a la chamba. No, chicos y chicas, a mí ¿saben qué me preocuparía? Que el día de mañana pues un travieso o traviesa de estos siembre mi huella en una escena del crimen. ¿Sí me explico? O sea, que vayan y hagan un homicidio, una matazón, una cosa horrible, y entonces, como este aparatillo tiene la particularidad de crear huellas y de igualarlas y de ponerlas así, pues al rato a un arma de fuego o una cosa por ahí, se le ponen las huellas de Alma. Y van a venir y van a investigar, y aparte como las mías las tienen registradas, corte A deteniéndome. ¿Ok? Sí es de preocuparnos este tipo de noticias porque tienen un alcance mucho más que del de, por ejemplo, pase de lista. Ahora, en el siglo XX, ¿qué estamos teniendo? Actualmente, ¿cuáles son los retos respecto de la función policial? Algo que nos ha acompañado durante toda la historia, y piensen ustedes, desde aquella policía de navegantes en París, en Londres, desde los de Calpulli en tierra azteca, en América Latina, o sea, todos estos investigadores o esta función policial que hemos comentado y que hemos citado, siempre toma como base a las 7 reglas de oro. Siempre tenemos que estar trabajando a intentar responder a estas preguntas. Ayúdenme, ¿cuáles son las 7 reglas de oro? Eso, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Vale? Fabuloso. Y vuelvo otra vez al punto, ¿por qué? ¿Vale? Tenemos que dar respuesta al por qué, y es con lo que inicié mi intervención con ustedes, porque si respondemos al por qué, estoy dando atención a las víctimas, cosa que es bien importante. 7 reglas de oro. Algo que exige la investigación criminal actualmente es en esta intención de dar respuesta, de dar el esclarecimiento del hecho, dar respuesta a las víctimas, se habla de la reconstrucción de la escena del crimen y del rastreo de los indicios. ¿A qué me refiero con estas reconstrucciones? Miren hasta dónde hemos evolucionado. Actualmente, en los métodos de fijación en el procesamiento de una escena del crimen, antes teníamos, por ejemplo, en el tipo de fijación escrita, dibujar un croquis. ¿Y a poco no, señores? En nuestro informe policial homologado hay un rubro de croquis, te dice croquis a mano alzada. Y ahí estamos, ¿no? Rayas todas chuecas, un arbolito, un carro, croquis a mano alzada, queda. Pero pues así se vale. Otro método de fijación, la fotografía, el video. Y sí es muy diferente ver nuestros croquis y luego voltear a ver la foto y decir, qué diferencia de escena de crimen, ¿no? Bueno, ahora justo la evolución es, ¿pueden ver todos por favor al compañero de cámara que está a su mano derecha? Con un tripié, con una cámara arriba. Ese tipo de instrumentos son los que se necesitan y que ya se están ocupando actualmente en las escenas del crimen, y es que una vez preservada la escena, es decir, acordonada, con la seguridad perimetral que corresponde, vienen policías procesadores de indicios y o peritos y colocan ese tripié al centro de la escena del crimen, pero con una cámara chiquititita, no como la de él, ¿no? Una chiquititita, y le ponen play y la cámara, chicos y chicas, gira en 360 grados, ¿vale? ¡Ata madre! Anda dando vueltas la cámara ahí. Y aparte de que da vueltas, tiene un barrido de piso, pared, techo, piso, pared, techo.
que esta regla es la que nos enseñan cuando estamos procesando indicios y te dicen que vas, o sea, das un paso y es piso, pared, techo. No hay indicio, avanzas otro. Piso, pared, techo, ¿no? Así buscamos en las reglas de criminalística. Para ahorrarnos todo ese pasito a pasito, ahora pones la cámara, le das play y te hace una grabación, o sea, levanta toda la escena criminal. Y por si esto fuera poco, de que nos está ya ahorrando mucho esfuerzo, se vuelve más maravilloso cuando terminamos y a esa cámara le sacamos la tarjeta SIM, el chip, la memoria que tiene. ¿Qué creen? Vengo a mi laptop, meto el chip y me va a recrear, claro, mi lap necesita precargar un cierto software y entonces recrea en mi computadora la escena tal cual de la escena criminal. Y para complementar esto, vuelvo a sacar el chip y vamos al Office Depot, vamos a Lumen y le digo, buenas tardes señora de Lumen, por favor me imprime esto en maqueta, ¿ok? Porque ya se puede, ya podemos ir así a las papelerías que hacen gran ploteo y que este levantamiento de imagen se haga en maqueta, ¿de acuerdo? Y ustedes dirán, ¿y para qué quieren la maqueta? Pues no para jugar, porque cuando yo voy a las audiencias, cuando yo me presento como fiscal o como defensa, entonces puedo al tribunal de enjuiciamiento, a la persona que va a juzgar y que va a tomar una decisión y nos va a calificar, señoras policías, si hiciste una buena detención, si hiciste un adecuado uso de la fuerza, si inspeccionaste bien, si detuviste bien, si tiene concordancia la persecución que tú manifestaste por las calles, pues le vamos a explicar en la maqueta, mire por aquí, mire por acá y luego se fue para allá y luego lo agarramos aquí. Maravilloso. Porque habemos personas que somos visuales y además así podemos entender mejor. Fíjense que mucho de lo que se recrimina para nosotros, una gran área de oportunidad en nuestra función policial, es que luego en las redacciones, aguas, en las narrativas de los informes, no le podemos poner el saborcito y la enjundia como si yo te lo estuviera contando así, o como si lo estuviera señalando. A lo mejor viene un compañero nuestro, pensemos, no sé, un mando operativo de ustedes, pero si nos va a hablar de que esa detención ocurrió en una zona o en una colonia que yo no conozco, que no tengo idea de cómo es, por más emoción que le ponga el comandante y diga, y entonces nos fuimos por la calle 5 y doblamos a la izquierda 200 metros y avanzamos, y tú, porque ni te estás imaginando la calle, ¿no? Ni estás dimensionando de qué se trata, y es muy distinto cuando ya ubicas, ¿no? Y estamos hablando el mismo lenguaje, de ahí la ventaja, insisto, de estos métodos de fijación infográfica. En el rubro justamente de reconstrucción de las escenas criminales. Ya para terminar, quisiera comentarles los retos o preocupaciones. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. ¿Qué está pasando con la evolución de la criminalidad? Estamos mutando de, justamente quise ser tan sugestiva en las diapositivas, mutando de un Robin Hood o de un tipo de piratas del Caribe que atacaban barcos a todo el tema de cibercriminalidad. Porque ahora las personas que delinquen están en su cuarto, en su casa, detrás de una computadora. Se dice en las perfilaciones criminológicas que la mayoría son tan introvertidos que justamente no les gusta convivir con las personas, pero desde el poder de tener en la mano un celular, una computadora, un iPad, una conexión a internet, pueden hacer tantas cosas. ¿Ok? Quisiera citar acá, no sé si ustedes ubican, y basta con que googleen el enunciado o la noticia y podrán encontrar este dato. Ubican que ahorita apenas, gracias Dios, terminó la pandemia, todos salimos a la calle y ahorita hay una ola fortísima de conciertos, ¿no? Todo el mundo anda yendo a los conciertos. El detalle es que cuando antes a la asistencia de los conciertos, de estos eventos tan masivos, antes los delitos que más se cometían eran, por ejemplo, un robo de vehículos o que te abran el vehículo y roben lo que tú traes en el vehículo. Ahora la incidencia delictiva marca que
al término de los conciertos, cuando todos vamos saliendo en el montón, dicho vulgarmente, te bolsean y adiós celular. Fíjense, ya no roban ni la cartera, eso ya no es de interés, es mejor el celular, ¿vale? ¿Y por qué el celular? Tampoco por el valor del celular, ¿ok? Sino justamente porque ahí puedo entrar a tu cuenta bancaria y porque se ha abierto por ahí la red de extorsión a tus contactos. Porque robo el cel y entonces le mando un mensaje a todos tus contactos, ya saben, de querida amiga, fíjate que me urge hacer un depósito y en este momento tengo tal problema, mándame 5,000 pesos, mándame 3,000 pesos. Sí, pero así, multiplicado por todos los contactos que tenemos y por todos los teléfonos, ¿saben cuánta lana es? Hay una comunicación de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México que, ejemplo, en los conciertos de Justin Bieber, en un evento, algo que se llama de Tecate Pal Norte, en el de Rosalía y estos de los más recientes, en el de Bad Bunny, que fue el que también más robos tuvo, una persona, ojo, se detectó que cada persona podía robar entre 40 y 50 celulares. Y de estos conciertos detuvieron a una red de este tipo de personas, variaba, pero entre cada concierto detenían entre 30 y 50 personas. A ver, ayúdenme con las matemáticas, chicos. 50 detenidos, pensemos, por 50 celulares que robó cada uno, ¿cuánto es? Y si eso lo multiplican por el acceso a los contactos y al número de personas que pudieron extorsionar, ¿cuánto es? Interesante, ¿sí? Bastante, muchísimo. Y a la siguiente lámina, por favor. Bueno, me salto esta parte de la cifra negra que justamente les quería decir la evolución de los delitos, de cómo antes, por ejemplo, teníamos los típicos robos o los típicos delitos que se cometían, de cuerpo a cuerpo, por decirlo así. Y en la siguiente diapositiva, por favor, para comentarles que ahora la preocupación y lo que tendríamos que entender en la evolución de nuestras funciones policiales es la atención a los ciclos productivos, que, ejemplo, ¿qué haría la zona de Querétaro, que además es tan rica y típica por su ruta del queso y del vino? ¿Okay? Ustedes reciben a mucho turismo, que vamos ahí a echarnos unas 2 copitas de vino, pero ¿qué pasaría si se atenta a ese sector vinícola? Digo, ¿qué pasaría con el tema económico de su estado? Peligroso, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con el estado de Michoacán cuando empezaron a atentar con las personas que cultivan limón y aguacate? ¿Qué pasa si tenemos atentados contra el tren? Ojo, actualmente se dice el Tren Maya va a estar bien bonito, llegamos a Cancún en un rato, vas a bien a gusto. Sí, pero ojo, tendríamos que pensar en todo el despliegue de seguridad que tendríamos que aplicar ahora a toda la ruta a donde vaya a pasar este tren, por todo lo que va a implicar. ¿De acuerdo? No es nada más construye el tren, sino es todo lo que va a provocar. Ojo, porque en estados también a donde llega la inversión extranjera y afortunadamente crean empresas, ejemplo, viene Toyota, viene Nissan, vienen a dar mucho trabajo, claro, pero eso también significa la nueva comisión de otros delitos. Y por otro lado decirles que para preocuparnos en un futuro no tan lejano está el tema del internet y el agua, ¿ok? Porque cada vez tenemos menos agua y según la proyectiva, la prospección de los problemas a los que nos enfrentaremos más adelante, es que las personas ya no nos vamos a estar, digamos, asaltando o robando por la cartera o por el celular. Luego nos vamos a robar agua, ¿de acuerdo? Nos vamos a robar recursos que actualmente nos estamos acabando y que no nos estamos preocupando por lo que sigue. Terminaría diciéndoles o invitando a ustedes a sí preocuparnos, y yo coincido con la intervención del doctor Sergio, que estuvo en esta mañana. A mí me parece que el secreto para que nosotros en la función policial entendamos qué tenemos que atacar, atender y qué nos debería de preocupar para después, va en torno a voltear a ver a nuestros niños, a la sociedad,
a la educación. Porque actualmente tenemos a chavitos que se la pasan jugando Nintendo y están bien clavados ahí en los videojuegos, pero que luego corte A, van a las secundarias y rafaguean a sus compañeros y matan a varios estudiantes, ¿ok? Y que el acceso a las cosas es cada vez más sencillo. Sí tenemos mucho acceso a la información, pero irresponsablemente. Entonces, a mí me parece que el principal reto está de nueva cuenta en tener a personas con mejores valores, con mejor educación, con mayor dimensión de las responsabilidades, de hacer análisis de riesgos, ¿ok? De hasta dónde puedo, hasta dónde actúo, si hago esto que genera, si hago esto que genera, porque, ojo, en la medida en la que tengamos una mejor sociedad, vamos a tener a una mejor policía. Y no puede funcionar de otra manera. Vean ustedes, las mejores policías están en las mejores ciudades, en las mejores sociedades, y no pueden alejarse y no puede esto funcionar de una manera distinta. Cerraría mi intervención y el ciclo contándoles, ¿saben ustedes? Hace muchos años, cuando no teníamos toda esta regulación normativa, ¿cómo se elegía al alguacil, al jefe de seguridad de la ciudad? Ahora les llamamos secretarios, ¿no? En aquella época o en otros países, alguaciles. ¿Saben cómo los elegían? No se les preguntaba, señor, ¿cuál es su formación? ¿Qué capacitación tiene? ¿Es usted muy bueno en tiro? ¿Es usted muy bueno en detenciones, en uso de la fuerza? No. El proceso de selección de un alguacil era seleccionar a la persona más respetada de la comunidad. ¿Ok? Aquella persona que dijera, siéntense, párense, esto, síganme los buenos, y el que todo mundo, o sea, un líder nato, y al que se le respetara, a esa persona se le denominaba el alguacil de la comunidad. ¿Esto qué significa? A mí me hace pensar que en la medida en la que nuestra sociedad también respete nuestra figura, respete a la autoridad, como solemos decir, pues es un paralelismo. Yo voy a proteger a mi comunidad, me preocupo por el ciudadano en la medida en la que ellos también me respetan, me protegen y van por mí, ¿no? O sea, va de los dos, va de la mano. Yo me quería seguir hasta las 2 de la tarde, pero no se puede, para ver si hay preguntas y respuestas, y espero con esto haber hecho lo menos aburrido para ustedes, unas pinceladas de evolución en cuanto a la función policial, y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por su ponencia. A continuación vamos a hacer la entrega de reconocimiento de la placa por parte del señor secretario por esta valiosa y excelente ponencia. Perdón, estábamos calentando el caldero por si alguien quería hacer una investigación. Atizando el caldero. Bueno, pues ya se pudieron dar cuenta de un poquito de las muchos temas y capacidades que tiene nuestra ponente. En lo personal, pues siempre es un placer escucharle. También ya he sido alumno de la maestra, hemos tenido la oportunidad de escucharle con muchos y muy variados temas que, gracias a la experiencia, como ella lo comentó, hace algunos años atrás fue policía y es muy empática con las instituciones de seguridad. Por lo mismo, ella, aunque hoy usa este vestido, siempre trae el uniforme y la estrella puesta. Siempre sus temas, sus referencias es para apoyar a la policía, para defender a la policía, y pues gracias a su experiencia hoy puede darnos más y mejores referencias, porque tuvo esa estrella dorada en el pecho. Todavía la lleva, nada más que no se nota, pero siempre con la disposición de poder ayudar, de trabajar, y agradecerle muchísimo la generosidad a la maestra que nos ha acompañado el día de hoy. Y bueno, pues como vieron, también estuvo presente en la anterior ponencia, seguramente se quedará a la que sigue, porque además pues tiene una gran humildad para seguir aprendiendo de todos nosotros. Y bueno, pues agradecerle muchísimo la generosidad a la maestra Alma Yesenia Peña, y pues
evidentemente entregarle primero que nada una estrellita conmemorativa. Esto sí me lo puedo poner. Sí, con gusto. Y entregar este reconocimiento a la maestra Alma Yesenia Peña Hernández como socia fundadora de la firma legal y directora de temas jurídicos y de capacitación Abocacil, por su destacada participación como conferencista en nuestro Congreso Internacional, 25 años protegiendo y sirviendo a Querétaro, al municipio de Querétaro. Démosle por favor un fuerte aplauso. Muchas gracias por su mensaje, señor secretario. Muchas felicidades a la maestra Alma Yesenia Peña Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya aprovechando el comercial, aquí tenemos varios municipios que nos están acompañando y participando. Pueden acercarse si tienen interés también de contratar los servicios de la maestra Alma Yesenia, por favor, claro que sí. Estamos seguros de que muchos de los compañeros presentes podrían invitarle a participar en sus respectivos municipios. Pues les damos un breve receso porque tenemos nuestra última ponencia. Muchas gracias.